Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Con la bendición del Señor voy a intentar transmitirles todo lo que Él ha dejado en mí. Dispongan sus corazones para que el Señor trabaje con ustedes y derrame en cada uno de ustedes lo que necesitan de la palabra, porque hoy les va a cambiar su vida. Y el primer punto que me dio el Señor fue por amor. Yo no entendía cómo podía perdonar ese dolor, ¿no? Y esa maldad. Y me decía, por amor. Solo por amor puedes hacerlo. Y fíjense, a mí me gusta mucho de las Escrituras la parte donde sale el rey David. Me encanta. Le veo un hombre valeroso, poderoso y con muchos dones y muchos defectos. Nunca me había comparado con él, porque lo veía muy poderoso, muy valeroso, con mucha sabiduría, con un ímpetu desmedido, y nunca me había comparado con él, pero el Señor utiliza todo lo que quiere para medirnos en ocasiones, y me impactó, y me llevó a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1, del 1 al 3, y le dice la palabra de Dios: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Por amor. Fíjense lo que está diciendo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Misericordia de Dios. Estén muy atentos a las Escrituras, porque llevan 2000 años ahí sin moverse para que nosotros aprendamos. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Mefibosé, ¿se acuerdan de él? Que salió corriendo a la criada, se le cayó y se quedó lisiado de los pies. Y en 2 de Samuel 9, versículo 7, dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense, el rey David es rey porque el Señor quiere. Dios le dice, el rey Saúl no es conforme a mi voluntad, es desobediente a mi palabra y es un cobarde. Y lo voy a quitar de su reinado y te voy a poner a ti, David. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Y cuando él está en presencia del rey Saúl, que toca el arpa para aliviarle esos dolores de cabeza que le manda el Señor, intenta el rey Saúl matar al rey David varias veces. Lo lancea y está continuamente detrás de él. Y cuando el rey David ya es poderoso, ya empieza a tener un poder importante, el rey Saúl sale en ocasiones detrás de él para eliminarlo. ¿Se acuerdan de esa parte? Imagínense el corazón del rey David, para que se hagan una idea de lo que pasa el rey David en ese momento. Sin embargo, cuando ya es rey, cuando ya no tiene que dar explicaciones a nadie, cuando Dios le ha confirmado de todo el reinado de Israel que Él es el rey porque lo ha elegido Jehová, en ese momento el rey David le dice, y dijo David, no tengas temor porque voy a la verdad, porque yo a la verdad
haré contigo misericordia por amor. ¿Por qué hace eso el rey David? Misericordia por amor, ya es rey, no tiene que explicar nada a nadie. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo? Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Por qué tiene que hacer eso el rey David? ¿Por qué? Ya es rey. Todo el mundo le respeta, todo el mundo lo reconoce como rey. No tiene que hacer nada, ¿verdad? Pues eso es lo que yo pensaba, que no tenía que hacer nada. No es cierto. No es cierto. El rey David es rey de un trono que había faltado a la palabra de Dios. Es el que ocupa el lugar de Saúl, porque Jehová lo elimina por mentiroso y cobarde. Toda la heredad que tiene el rey David está sometida al mandato del rey Saúl y él tiene que dejarla impecable, como si hubiera entrado él de rey desde el primer día. Fíjense que la palabra dice, el Nuevo Testamento, este es el Viejo Testamento, pero el Nuevo Testamento dice, si yo me arrepiento de mis pecados, y le digo, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Padre, y el Señor te dice, ¿te arrepientes, hijo? ¿Te arrepientes de corazón? Sí, Padre, me arrepiento. El Señor coge nuestros pecados y los tira en el fondo del mar, tan lejos, tan profundo, que Él no se acordará de dónde están. Eso sabe lo que son nuestros pecados, los que nosotros cometemos, los que cometemos conscientes en nuestra vida de que los estamos cometiendo, pero nosotros tenemos una heredad, que es la heredad de nuestra familia. Nosotros heredamos cosas de nuestros padres y de nuestra familia, costumbres, unas muy bonitas y hermosas y otras no tanto, más desagradables, malos tratos, frustraciones, iniquidad, vanidad. Eso debemos de limpiarlo, porque esa es la heredad que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Entienden? O sea, eso que está haciendo el rey Saúl está castigado por el Señor y por eso pone al rey David. Y por eso el rey David lo primero que hace es limpiar todo lo que no estaba bien hecho y limpiar su corazón. Fíjense, muchas veces estamos chocando con errores de nuestra vida. ¿Qué me pasará de mi vida? ¿Por qué no hago esto bien? Con lo que yo lucho, con lo que yo creo en el Señor. Pero nosotros hablamos desde el corazón o desde el Espíritu del Señor. La mayoría de las veces hablamos del corazón. Pero nosotros tenemos de verdad la información y la convicción de que la palabra de Dios está en nuestras vidas y nosotros cumplimos conforme a sus escrituras todo lo que el Señor ha dejado para nosotros. No. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque el perdón es lo que nosotros necesitamos dar a los que nos lastimaron, pero también es lo que necesitamos que el Señor nos dé a nosotros para purificarnos. ¿Se dan cuenta? Si nosotros, en este caso yo, tuve que perdonar a mis hermanos, y una vez lo hice, ¿no estaba tranquilo? ¿Por qué era? Porque ahora necesitaba que el Señor me perdonase a mí, porque esa es la confirmación de que lo que yo estoy haciendo está correcto. Mientras el Señor no me perdone a mí, yo no he hecho lo correcto. Mientras el Señor no le habló al corazón de David, David no estaba en paz con la heredad del rey Saúl para su heredad de rey. ¿Lo ven? ¿Ven lo que hace?
el rey David, cómo él sí está alineado con la palabra de Dios continuamente y cómo sí busca el beneplácito del Señor para que él pueda alcanzar todo lo que el Señor tiene. ¿Se dan cuenta que las Escrituras dicen que el rey David era conforme a los ojos del Señor? Le gustaba como era. Y sin embargo cometió errores importantes, pero al Señor le gustaba, porque él de verdad buscaba alinearse continuamente con la palabra de Dios. Siendo rey, él buscaba de verdad estar alineado continuamente con la palabra de Dios, de forma que la confirmación de que lo estaba haciendo bien estuviera dentro de su interior y el Espíritu del Señor se manifestase en él. Vayan preparándose y cójanse fuerte a las sillas, porque esta parte que viene es muy interesante. El segundo punto dice: tú pecaste primero antes de aprender a perdonar. Qué sencillo, ¿verdad? Y qué cierto. Es verdad. Yo, por ejemplo, no conocía del Señor cuando era joven, cuando estaba con mi criterio, con mi forma de pensar. No conocía. Y pecaba y no me enteraba. Sí, había veces que me sentía mal, ¿no? Y eso que llaman conciencia, que no es verdad, que es el Espíritu Santo, me hacía sentir mal en ocasiones. Yo procuraba no pensar. Bueno, esto, pues si él se portó peor conmigo, pues si a mí me dijo no sé qué, y yo me lo quitaba de la cabeza. No, esto les hice daño, pero se lo merecían. Buah, pues cuántas veces me dijeron, o me hicieron, o pensaron de mí, o actuaron detrás de mí. ¿Cuántas veces, verdad? Me ocurrió eso a mí. A ustedes no sé, pero a mí sí. Y ahí el Señor me dio, en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el verso del 10 al 14, la palabra de Dios dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando el rey David codicia a la mujer de Urías, que se está lavando en la terraza, y él no va a la guerra. ¿Se acuerdan? Y es el rey, está bendecido por el Señor, está protegido, está ungido por el Señor. ¿Se acuerdan? Y dice, esa chica tan... pues tiene el jaboncito y el champú, pues bueno, pues que venga. Como es el rey, no se puede negar. ¿Se acuerdan de esa parte? Eso es la carne. Eso somos nosotros cuando estamos alineados con la palabra y el Señor nos dice, ve y dile que Él te perdone. ¿Que me perdone a mí? Si el culpable es Él, sí. Y nosotros no lo hacemos. Nos rebelamos y tomamos autoridad creyéndonos que podemos tomar autoridad. Y no podemos. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, una cosa es que no lo conozcamos, pero cuando ya conocemos de su palabra, no podemos tantear al Señor. ¿Saben lo que es tantear? Señor, a lo mejor voy. Señor, a lo mejor no. Es que me duele la barriga. Es que me pica la nariz. No sirve. El Señor ahí ya es severo, ya es un Padre fiel. Te cuida, te protege, pero a la vez te educa. Te dice, no me vengas con tonterías, Tony, que te voy a calentar. Y te calienta. En algunas ocasiones demasiado, pero no lo ganamos nosotros, ¿eh? En el 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Miren lo que dicen en el 12. Porque tú hiciste ese secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto el Señor le dice a David, eso que tú has hecho lo vas a pagar con creces. Y fíjense, esto me impactó cuando lo estaba leyendo. Yo dije, ¿qué amenaza le da el Señor al rey David? Porque pensamos que el rey David
tuvo a la mujer de Urías y bueno, y lo castigó y bueno, murió su hijo. No, hay mucho más, hay mucho más. El rey David conocía de la palabra de Dios. El rey David pedía al Señor que le ayudase en el trabajo, que le ayudase en el autobús, que le ayudase en sus hijos, que le ayudase en su familia, que le ayudase en su iglesia, que le ayudase con sus vecinos, con su esposa, con sus hijos. Eso pedía el rey David. Conocía de Dios. ¿Les suena a ustedes eso? ¿Se parece a nosotros? ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que hacía el rey David. Lo mismo que hacemos nosotros. Señor, ayúdame con el trabajo. Señor, ayúdame con esta enfermedad. Señor, ayúdame con mi esposa. Ayúdame con mi esposo. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame con mis vecinos. Eso hacía el rey David. ¿Entienden? ¿Y qué hace el Señor? Le manda mensaje y le dice, te voy a castigar, porque conociéndome has sido capaz de violar mi ley. Y fíjense, digo, esto tengo que averiguarlo bien, tengo que estar seguro de la magnitud de lo que voy a compartir en tu palabra, Padre. Y dice, esto se lo voy a leer yo porque no se lo di a Josué, y es en 2 de Samuel 15, 16. Es impresionante. ¿Sí lo encuentro? Sí, lo tengo aquí. Segunda de Samuel 15, 16. Aquí. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Vamos a ir rapidito. El 16, el 21 y el 22. Y dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llévate las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecer, que te ha hecho aborrecer de Israel, oirá te has hecho aborrecer, me estoy liando, a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y en el 23, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudedad perpetua. Cuando el Señor lo castiga y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué hace? Cuando el hijo del rey David le quiere quitar el trono, y le avisan al rey David, y el rey David se marcha y cruza el río para salvarlos, él deja para cuidar la casa a 10 de sus concubinas. Y su hijo llega y se acerca a ellas y está con ellas. La profecía que el Señor le da se cumple. Y dice, todo el mundo verá debajo del sol, y el hijo lo cumple. Cuando él vuelve, sabe qué ha pasado. Cuando él reconquista otra vez su nombre, cuando él, su heredad que Jehová le da, vuelve a su lugar y no se acerca a ellas. ¿Ven el castigo? ¿Ven? El Señor cuando castiga lo cumple, cuando bendice también, pero bendice lo mismo que castiga. Así que cuidado, cuidado. Cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor o le decimos, Señor, quiero que me des una bicicleta y a cambio yo voy a conducirme bien, voy a tratar bien a mis hijos, voy a ir a las 8 al trabajo y no voy a blasfemar. Si luego no lo hacemos y te dice, en tu corazón, te voy a quitar la bicicleta y encima voy a hacer delante de los demás que quedes como un hombre mediocre.
se cumple. Se cumple. Nosotros debemos de ser muy prudentes con lo que le pedimos al Señor y muy prudente con lo que dejamos de cumplir al Señor de lo que dijimos que le íbamos a dar. Muy prudentes. Continuamente somos imprudentes conociendo su palabra y su ley. Continuamente. Y no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra en nosotros. El perdón, acuérdense, el perdón es lo que nosotros le damos al que nos causó el daño y lo que el Señor nos da a nosotros por haber perdonado. El perdón no es, Señor, perdóname, y el Señor te perdona, y se acabó. Esa es una parte. La otra parte es la que nosotros tenemos que hacer. El Señor tiene el poder. Cuando el Señor nos perdona porque nosotros hemos hecho alguna maldad y decimos, Señor, gracias, pero yo no soy capaz de salir adelante solo. Ayúdame a cambiar eso que hay en mí que no soy capaz de eliminar. Y entonces abrimos la puerta y el Espíritu Santo entra en nosotros y nos ayuda a educarnos. ¿Verdad que le dejamos la puerta abierta y el Espíritu Santo entra y no haces maldad, no blasfemas en su nombre, no lastimas a tu esposa, no lastimas a tu hijo, no eres un inconsciente y vas mejorando? Y cuando a un hermano te pregunta, ¿y cómo lo conseguiste? Porque dejé entrar al Espíritu Santo en mi corazón y me cambió, porque yo no era capaz. Eso es real. El problema viene cuando nos acostumbramos a estar bendecidos por el Espíritu Santo y a hacer lo que el Señor quiere. Ese es el problema. Que pensamos que una vez hemos alcanzado esos objetivos, esas metas, y podemos llegar donde nosotros creemos que debemos de llegar, nos olvidamos de la promesa que tenemos y el pacto que hicimos con el Señor. Y empezamos a desobedecer la bendición del Señor. Ahí empiezan los problemas. Porque el Señor se acuerda de todo. Y entonces te dice, ¿tú me dijiste que ibas a cumplir? ¿Tú me dijiste que me ibas a enseñar? ¿Tú me dijiste que te ibas a arrepentir? Pues que sepas que ahora te voy a castigar. Y mirar cómo castiga al rey David, Y era un ungido del Señor, era un elegido. Al rey David no aparece ahí por las buenas, el Señor lo elige y dice, y está detrás de donde están las ovejas, hasta que no venga a la mesa, no comeréis. Y el sacerdote le dice al padre, ¿no tienes algún hijo más? Dice, espérate un momento, creo que sí, tengo uno pequeño que está allí detrás de donde están las ovejas, detrás de donde están las ovejas es donde está la basura. Allí es donde dormía el rey David. Y le manda a los hermanos ir a por él. Y cuando van a por él, está sucio y lo tienen que lavar y que limpiar. Y hasta que no viene el limpio a presentarse, y le dice, este es el pequeño. Y Jehová le dice, ese es. Dice, ahora nos sentamos a la mesa. El rey David no era cualquiera. El rey David son todos y cada uno de ustedes. Ni uno solo de ustedes está aquí por su voluntad. Los eligió el Señor. Así que tengan mucho cuidado, porque no han venido aquí por casualidad. Les eligió. Tiene algo especial para cada uno de ustedes. Sus corazones están preparados para un propósito que el Señor tiene antes de que ustedes naciesen. Y no se dan cuenta, ni ustedes ni yo. Y abusamos de la autoridad del Señor. Y luego nos castiga. Y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué reñí con mi esposa? ¿Por qué reñí con mis hermanos? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no? Pues porque no estamos haciendo las cosas como toca. Así de sencillo. Y el Señor sabe lo que hace, que cuando nos castiga, nos lo dice. Y nosotros lo oímos. Lo que pasa es que nos hacemos los suecos. ¿Será palabra de Dios? No sé. No estoy seguro. Creo que el Señor me dijo... ¿Y eso qué es? Que no queremos saberlo. El Señor me dijo a mí esto. No sé yo, que como tengo esta cabeza, para lo que me interesa, tengo esa cabeza. ¿Saben? Tengan prudencia. Fíjese lo que dice en el 13. No, perdón, en el 12.
porque tú lo hiciste en secreto, mas llevaré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y en el 13 dice, entonces dijo David a Natán, Natán es el sacerdote, y le dice, el sacerdote cuando se va a hablar con David, le está diciendo todo esto, y entonces David le dice, pequé contra Jehová. Fíjense, ¿eh? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjense dónde está el arrepentimiento. El arrepentimiento está, el rey David gobierna todo Israel. Nadie se puede acercar a él. Llega Natán y le dice, mi rey, tengo palabra de Dios para ti. Dime, Natán. Y le mete una castaña que lo vuelve del revés. Le da pam, 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 y encima te voy a castigar por eso. Y en el momento que él se da cuenta que es verdad, porque nosotros cuando nos equivocamos, siempre que nos equivocamos, no nos damos cuenta. ¿Saben lo que es eso? El libre albedrío. Siempre, 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 siempre que nos equivocamos, no nos damos cuenta. Es el libre albedrío. El Señor dijo en su grandeza infinita, te voy a dar la libertad, libre albedrío. Tú haces lo que te dé la real gana cuando tú quieras. Señor, ¿sí? Sí, pero si tú mandas del cielo y de la tierra. Por eso mismo, soy tan poderoso que te doy la libertad. La última palabra la tienes tú. Tú tienes la última palabra. Así que si quieres seguirme, me sigues. Si no, no. Ya te apañarás. Yo, si me sigues, te bendeciré. Si no, te castigaré. Porque ahora ya me conoces. ¿Sabéis cuál es la lucha más grande que tengo yo con esto? La más grande. Le decía al Señor, Señor, yo no quiero libre albedrío. Porque como no tengo la fuerza de mantenerme firme en tu palabra, sé que me voy a equivocar y me vas a castigar. Y me decía, no te lo puedo quitar. Es para toda la humanidad. Pero Señor, yo no lo quiero. Vamos a ver, si yo no lo quiero y yo te pido que no me lo des, tú no me lo puedes quitar. Y me dice, no. Y bueno, ¿y cómo lo hago para que yo me equivoque lo menos posible? ¿Cómo lo hago? Y me decía, en ti está la decisión, como tú quieras. Esa es tu libertad. Y yo le pido continuamente que por favor sea un milisegundo, porque a partir del segundo estoy ya liándola. De repente, pues qué casado estoy, cariño, y mañana hay que estar en el ayuno y en la oración, ustedes saben, a las 5 de la mañana, para estar aquí a las 6:30, y luego trabajando hasta las 9 de la noche, acabo muerto, se lo prometo. Yo miro a ver si tengo en algún sitio una pila alcalina de esas, pero nada. No hay forma. El martes o el miércoles estoy muerto. Y no hago más que inventarme cosas para no venir. Y mi mujer me dice, pues yo voy. Y yo digo, ¡buah, qué vergüenza! Y yo que soy un hombre, ¿no? Estoy hecho polvo, se lo prometo. Se lo digo con mi corazón. Estoy buscando excusas. Si yo lo sé, ¿cómo voy a permitir equivocarme sin hacer todo lo que pueda por evitarlo? Eso es lo que hizo el rey David. ¿Entienden? Cuando se dio cuenta, dijo, pequé contra Jehová. Y entonces sintió de parte de Dios y le dijo, pero no morirás, tu pecado ha remitido, no morirás. El Señor te acaba de perdonar. Ahora, en este momento, en un milisegundo, me lo estás diciendo, me estás diciendo lo que me pasa y yo rectifico instantáneamente y tú ya me perdonas. ¡Sí! ¿Sabéis por qué? Porque así es Dios. Nosotros nos pensamos que, te está riñendo y de repente, me equivoqué, perdóname. Ya te ha perdonado el Señor. Porque Él ya lo sabía, está viendo tu corazón. El Señor ve tu corazón. El Señor no ve tus pensamientos, no, ve mucho más allá. Ve lo que tú sientes y tú todavía no lo sabes. Ve tu corazón. Y entonces cuando tú le dices, Señor, ¡fua! La que he liado, Dios mío, con el poder que tengo no me di cuenta. Bueno, venga, te voy a perdonar la vida, pero te tengo que castigar, porque la que has liado, has matado a un hombre, has codiciado a una mujer casada, y tu hijo morirá. Ese hijo que tuviste de esa relación de amor, morirá. Esa criatura que no tiene nada que ver, morirá. Ese niño que vino por una relación de amor, morirá. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde llegamos? Nuestros hijos pueden pagar nuestras culpas. No, es que yo
le doy guantazos y aquí. Cuidadito, que nuestros hijos pueden pagar nuestras culpas. Cuidadito, nuestros hijos pueden pagar nuestras culpas. Nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy exquisitos, e ir a las Escrituras y decirle, Señor, si yo a mi hijo no le he hecho nada para que pague nada, ¿por qué tienes tú que mis culpas hacérselas pagar a mi hijo? Y el Señor, en intimidad, cara a cara, te dice, porque es tu heredad. La herencia que tú le dejas. ¿Qué te dejó tu padre, Tony? Mi papá era alcohólico, era un maltratador. ¿Qué me dejó? Amor. ¿Saben por qué? Porque en los momentos difíciles yo recuerdo cómo me abrazaba. Cuando se turbaba, buscaba el alcohol para aliviar su dolor, porque no conocía de Dios. Si él hubiera conocido a Dios, no hubiera llegado ahí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Perdonarlo. ¿Por qué? Porque no tenía la culpa, no conocía al Señor. Ojalá hubiese conocido al Señor. Ojalá. Pero no lo conocía. Entonces yo lo perdoné. ¿Y sabéis lo que pasó después? Que el Señor vino a ver mi corazón y me perdonó a mí. ¿Sabéis lo que me perdonó? La iniquidad, la rabia, la frustración, el miedo. Eso se queda ahí dentro. Y luego nosotros queremos ser como nuestros padres, maltratadores, soberbios en el habla, en nuestra conducta, indiferentes, con desprecio. No podemos, porque le dejamos la heredad a nuestros hijos. Cuando yo sentí que eso se lo podía transmitir a mi hijo, dije, esa cadena la parto en pedacitos. No por la mitad, en pedacitos. Desaparece. Yo no puedo dejarle esa heredad a mi hijo. Yo no puedo. Pero tengo todos los cromosomas necesarios para ser tan estúpido de repetir los daños que hizo mi padre. ¿Entienden? No puedo. No puedo dejarle esa heredad a mi hijo. Yo a mi hijo le tengo que dejar una heredad que cuando me pregunte le diga, sí, mi papá era así, pero él no sabía lo que hacía. Si lo hubiera sabido, jamás lo hubiera hecho. Si mi padre hubiera sabido el daño que producía en mi vida y en la de mis hermanos, nunca lo hubiera hecho. Porque yo lo sé y no lo hago. Y entonces yo no voy a dejar ese dolor en mi familia. Ni esos malos tratos en mi esposa, porque mi padre lo hizo con mi madre. Yo lo sé, yo rompo esas cadenas, las deshago, las destruyo absolutamente. Y la heredad que le dejo a mi hija, a mi hijo, a mis hijos, es una heredad de concordia, de fraternidad, de amor, de disciplina, de orden, de respeto, de gracia, de bondad, de fuerza. Y en el tercer punto, esto se pone calentito, dentro de un ratito estamos todos en bañador, y me decía, si hay imperfección, no se derrama la gracia. Es normal, ¿verdad? Si hay imperfección, muchas veces nosotros en nuestro corazón estamos guardando la frustración, el dolor, la rabia, la codicia. Estamos guardando muchas cosas que vamos limpiando, pero sin darnos cuenta. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando cocinamos algo, que a mí me gusta mucho cocinar, y me pasa, y se nos queda una mancha en la bancada donde estamos cocinando, y le pasas un trapo y no se va, y le pasas otra vez y no se va, y se queda un cerco ahí, y al final te toca agarrar un trapo con jabón, agua caliente y un poquito de lejía, y se queda perfecto? Pues eso nos pasa a nosotros. Si se queda un poquito de suciedad aquí dentro, la gracia no se derrama. Porque el Señor es pureza.
es bondad, es amor. Entonces, ¿cómo va a derramar su gracia en mí si no estoy del todo limpio? Si yo dentro de mí sigo guardando un poquito de rencor. Uy, es que no me llaman. Uy, es que no me dicen. Uy, es que yo no voy a ir otra vez a decirles. Yo no les voy a saludar otra vez. Hace 3 años que les mando mensajes y no me dicen nada. ¿Lo sientes en tu corazón? Llámalo y dile que los quieres. Claro que sí. ¿Por qué no? Porque si no, dejamos ese cerco de suciedad y la gracia no entra. Es que me dijo otra vez, me volvió a insinuar y siempre me está diciendo y está hablando de mí de una forma de verdad. Que el Señor le castigue. Pero ¿quién somos nosotros para darle maldición a nadie? Si el Señor ya lo hace. Al contrario, si conocemos la palabra de Dios, mirad lo que hace con el rey David. Muere su hijo, le quita las mujeres que tiene concubinas, 10 mujeres, se lo elimina todo y no lo mata porque se arrepiente. Nosotros no podemos pedirle al Señor que castigue a nadie, porque lo va a hacer. No podemos, lo va a hacer. ¿Se imaginan ustedes que lo castigue y que ustedes se enteren que ha sido por su culpa? Porque se van a enterar. El Señor se va a encargar de decirles, tú me pediste esto, pues prepárate, que ahora vas a ser el responsable. No podemos, no podemos. Señor, bendícelo. No me llamó, no importa. Yo soy tu hijo, a mí no me hace falta nada de nadie. Estoy bendecido con tu gloria, yo lo bendigo. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, bendícelo, sánalo, dale todo lo que necesita. Que no se acerque a mí, porque cada vez que se acerca me hace daño, o me insulta, o me hace, o me provoca. Que no se acerque, Padre, que no se acerque, por favor, manténlo bien lejos, pero bendícelo. Y solo tú derramas la gracia donde tú quieras, como tú quieras, Padre. Y olvida, yo me olvido, no quiero saber nada más. Si quieres que lo tenga en mi corazón para que aprenda a no equivocarme más, adelante. Porque el corazón, el Señor nos lo prepara para que no se nos olviden las cosas, pero no para que tengamos rencor en nuestro corazón, sino para que no cometamos ese error otra vez, para que no seamos dañinos. Porque si se nos olvida lo que hicimos, volveremos a cometer los errores. Y el Señor los mantiene ahí, no frescos, en un cofre dentro de nuestro corazón, que de vez en cuando lo abre y dice, cuidado que te estás acercando a aquella vez que hiciste tanto daño. Y cuando uno lo ve dice, ¡uf! ¿Será del demonio? No, es el demonio, es nuestra carne que lo está levantando. No, el Señor está con nosotros y es mi protector, nada me hará mal. Somos nosotros, tenemos que tener prudencia. Sí, lo voy a bendecir. ¿Cuántas veces le llamé? 5 años hace que lo llamo. No importa, volveré a llamarle. Que te bendiga, hermano, que te bendiga, que te bendiga. Es que tú me estás provocando. No, yo no te provoco, porque yo lo voy a hacer con la máxima excelencia, de manera que no te moleste. Yo sé lo que a ti no te molesta, también sé lo que te molesta. Por eso no lo voy a hacer que te moleste, lo voy a hacer que no te moleste. Te voy a mandar esto, suficiente para que sepas que yo te perdono. Suficiente para que tú no te molestes, para que no te alteres. Ese es el orden. Fíjense aquí, dice en 2 Samuel, en el capítulo 21, versículo 1, la palabra de Dios dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas, no los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Fíjense aquí. El rey David gobierna el país. Y 3 años pasando hambre, seguidos. ¿Se imaginan? Imagínense que todos nosotros somos el rey David. El Señor nos ha hecho reyes de Israel. Y gobernamos por la voluntad de Jehová.
Y nos ha puesto ahí de reyes. Y ya estamos, ya funciona todo bien, ya está todo perfecto. Y este año pasamos hambre. Mi rey, la cosecha no va bien. Nos viene muy justito. Estamos empezando a pasar una poquita de hambre todo el país. Y el rey David, pues ¿qué estaremos haciendo? No cultivaremos bien, no preparemos bien las semillas, no labraremos bien la tierra. El segundo año, mi rey, no hay forma, estamos pasando calamidad, hay muchas personas que pasan hambre. El tercer año, mi rey, seguimos pasando hambre, seguimos pasando calamidad. Señor, ¿qué podemos hacer? Y entonces el rey David, al tercer año, fijaros cómo somos, porque todos nosotros somos el rey David. Al tercer año dice, voy a preguntarle a Jehová, voy a preguntarle al Señor, Señor, en el nombre santísimo de tu Hijo Jesús, Padre, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que mi país pasa hambre? Al tercer año. Eso somos nosotros, Uy, esto no va bien. Uy, mi hijo no sé qué. Uy, mi esposa no sé cuántos. Uy, mi trabajo no sé qué. A la primera. Uy, esto no va bien. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? A la primera. No, 3 años. Y le dice el Señor, prepárense. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacciones os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Perdón, me he pasado. Sí, bueno, quería decirles, se lo cuento luego. Los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Fíjense que había un juramento de hacía 400 años de Josué con los gabaonitas. Fíjense, hay un juramento y el rey Saúl intenta eliminar a los gabaonitas. Pero como ellos ese juramento lo hacen porque le tienen miedo al pueblo de Israel, hace 400 años, para que se hagan una idea, vamos a trasladarnos en el tiempo, hace 400 años, ni existíamos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni nadie. Y entonces se hace un pacto, porque aquellos se asustan, el pueblo de Israel es muy poderoso, se asustan y piden un pacto para que les dejen estar con ellos. Los engañan, si es verdad, llegan allí y se hacen pasar por una situación que venían de muy lejos y luego resulta que hacían que estaba a 3 días de jornada. Vale, de acuerdo, hasta ahí está bien, pero era por miedo. Y hacen un pacto para protegerlos. Le dice, bueno, pues seréis aguadores y leñadores del pueblo de Israel, pero a condición de esos no os vamos a matar. Y luego llega el rey Saúl, que es el siguiente antes de David, y empieza a eliminarlos. Hay un pacto con Jehová que hicieron hace 400 años alguien de nuestra familia y que nosotros conocemos. Hay que cumplirlo. ¿Qué? A ver, espera un poquito. Si yo no tengo ni idea de ese pacto. Bueno, pues si no tienes idea, no estás en pecado. Yo escuché un día a mi padre, a mi tío, a no sé quién, decir, lo sabes, no puedes romperlo. Hay un pacto, no se puede romper. Cuando el rey Saúl intenta eliminarlos, exterminarlos, ellos claman a Jehová. Por eso tienen la autoridad de ir al rey David a exigirle. Y por eso Dios les da esos 3 años sin falta, o sea, con falta de alimentos. ¿Ven la magnitud? Cuidado, ¿ven la magnitud? Nosotros muchas veces pensamos, no, yo hago esto
Y oye, pues mi primo, mi tío, mi hermano, mi marido, mi esposo, mi hijo, que le den morcilla malagueña. Sí, agüita. Aquí no dan morcilla a nadie, ni a ti tampoco. ¿Por qué? Porque si el Señor ha querido que eso sea así, y tú o algún familiar tuyo o algún antecesor a tu descendencia estuvo ahí labrando esa situación, tú tendrás que respetarla. Si tú has dicho, Señor, salva a mi familia, úngelos, llévalos a bien, dales un buen trabajo, que no le falte nada, y yo haré todo esto. Yo, fíjense, mire, les voy a compartir, ya lo he hecho alguna vez, pero lo voy a hacer otra vez. Al principio de conocer al Señor, que fue cuando conocí a mi esposa, porque yo soy viudo, y conocí a mi bendita esposa, que era ya hija de Dios, y ella me llevó a la presencia del Señor. Cuando yo la conocí y empecé a conocer a Dios, me impactó, porque yo pensaba que no existía Dios, porque se había llevado a la madre de mi hijo. No entendía, ¿no? Tan joven mi niño, 5 años, yo... Bueno, pues yo me encabrité como una mula y me puse en contra de los principios de Dios, con lo que empecé a investigar, a estudiar y a leer otras religiones para encontrar una respuesta a algo que me pedía mi corazón. Y como no encontraba esa respuesta, yo saqué una teoría que Dios no existía. Y por mucho más que buscaba, toda la confirmación era que Dios no existía, hasta que la conocí a ella. Cuando la conocí a ella, yo iba y le intentaba explicar que Dios no existía, y ella me hacía una pregunta y me dejaba hecho chocolate. Me tiraba toda la semana buscando una respuesta. ¿Oye? ¿Qué? Hasta que un día me dijo, yo soy cristiana y me reúno, los miércoles se reunía entonces, creo que era, o los martes, y me dice, y mi pastor me ha dicho que el día que tú quieras estás invitado a venir, puedes venir cuando tú quieras. Y yo digo, pues voy a ir, se va a enterar tu pastor. Tony, el pastor Tony, porque es el mismo. Y se va a enterar tu pastor, estáis todos confundidos, os están comiendo la cabeza. Pero yo más seguro, no se pueden imaginar lo seguro que estaba. Porque hay un dicho español que dice, la ignorancia es la madre del atrevimiento. Yo estaba lleno de ignorancia. Y fui ese día. Y cuando llegué ese día, ¿saben lo que me pasó? Me entregué al Señor, el primer día. Yo estaba tan seguro, iba a convencer al pastor y a todos mis hermanos. Pues ese día me entregué al Señor. Bueno, pues pasaron los meses y un día, delante del Señor, en una reunión, me quebranté. Porque mi hijo, yo cuando perdí a su mamá, me estropeé tanto que lo lastimé. Y entonces mi hijo me cogió odio y no quería saber nada de mí. Y no había forma de que yo hablase con él, o además él, si hubiera podido, si hubiera querido, porque muy grande o muy fuerte, lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Y yo, era muy difícil acercarme a él, porque se agarraba a la puerta, te voy a matar por tu culpa, y yo no sabía por dónde, no sabía cómo hablarle, no sabía cómo, no, era imposible acercarme. Y un día, aquí recuerdo que me quebranté delante del Señor, y le dije, Señor, yo hace poco que te conozco, y tú sabes lo que yo estoy sufriendo con mi hijo. Entonces, yo voy a hacer un pacto contigo. Como yo era un niño de bebé, a mí me daban lechita, era muy chiquitito, no entendía del Señor. Si yo llego a saber lo que sé ahora, no se me hubiera ocurrido hacer ese pacto, pero lo hice en ese momento y el Señor se me quedaría mirando y diría, otro tontito que viene con el taca-taca a pedirme cosas. Pero bueno, va, se lo voy a dar porque al fin y al cabo, como soy su padre, se lo voy a dar. Entonces yo le dije, Señor, si tú me devuelves a mi hijo, yo me entrego a ti para siempre. Y no dije nada a nadie. Yo eso lo hice en intimidad con el Señor. Y yo digo, esto no se lo voy a contar yo a nadie porque se van a reír de mí. Porque yo en el fondo no creía absolutamente en Dios. Había una lagunilla ahí, había una ventana medio abierta donde yo me metía de vez en cuando porque... Sí, el Señor existe, los milagros, yo los veo, pero yo digo, si esto lo hace el Señor, seguro que existe. ¿Qué va a hacer el Señor esto? Imposible. Si yo no puedo ver a mi hijo, yo no puedo hablar con mi hijo, Él cómo va a saber
que yo quiero hablar con él y que quiero reanudar mi relación de padre. ¿Cómo? Imposible, esto es imposible. Esto sí, Dios existe, es el único que lo puede hacer. Bueno, y pasaron las semanas. Y una semana me llama y veo su número grabado y digo, guaca, mi hijo, que nunca me llama, ¿qué estará pasando? Y lo agarro y le digo, dime, hijo. Me dice, papá, quiero hablar contigo y con Merche. Sí, pero ¿pasa algo? ¿Ha pasado algo? ¿Te ocurre algo? Dice, no, es que me he equivocado y quiero pediros perdón. Este sábado no, el que viene iré a cenar con vosotros. Uf, y yo en ese momento se ve que se me quedó al Señor, es el único que lo merece. Al Señor, eso es para Él, fue su bendición. Y yo en ese momento me quedé seco, no sabía si respiraba o no respiraba. Cuando pasó un poco de tiempo, fui y se lo conté a mi esposa, le dije, mira lo que me acaba de ocurrir, no es posible, pero ¿tú cuánto has hablado con él? Nunca, no me deja, no quiere, él directamente no lo permite. Pero ¿quién se lo ha dicho? No sé, si nadie de los que nosotros conocemos en la iglesia lo conoce a él, no sé. ¿Y cómo ha sido esto? Bueno, pues desde ese sábado que cenó, mi hijo y yo somos padre e hijo. ¿Entienden? Fíjense, con esto lo que les quiero decir. Lo que nosotros hacemos marcan la heredad de nuestros hijos. Yo sabía que mi hijo era el culpable de todo lo que estaba haciendo, porque lo hacía él, pero yo era el que no entendía lo que él necesitaba y no sabía hacer lo que necesitaba. ¿Entienden? Yo era el culpable. ¿Qué hice? Perdonarlo. Lo perdoné. Lo primero, nada más lo vi. ¿Por qué me dices eso? Me dijo. Porque yo te perdono ahora mismo, ya, todo lo que has hecho y lo que puedas hacer ahora o el año que viene. Ya estás perdonado, ya, para que estés tranquilo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Porque igual te equivocas. Igual que yo me equivoqué. Y si te equivocas, no quiero que lleves ese peso en tu corazón. Esas fueron mis primeras palabras. Si yo no sé lo que necesita mi hijo, yo estoy poniéndole piedras de tropiezo en sus pies. Nosotros tenemos la obligación de saber lo que necesitan todos nuestros familiares, todos, desde los de sangre hasta lo que el Señor pone en nuestra vida. Todos. Yo tengo la obligación de saber todo lo que necesitan ustedes. Si no soy capaz, no soy capaz. Pero que lo sé, seguro. Que lo tengo que hacer, seguro. Que ustedes también lo tienen que hacer, seguro. Pero el perdón es el que nosotros damos y Dios nos devuelve por haber obedecido.